predicar su palabra es una bendición. Muchas veces lo ven como, no como una tortura, sino que a veces como que hay algo que siempre la palabra nos dice y nos confronta al momento de leerla. Y a veces quizá hay un temor en nosotros cuando quizá nos piden predicar o cuando nos piden quizá hablar de su palabra. Quizá hay un temor, porque como les digo, no es fácil leer la palabra del Señor. Algunos creen que solamente leer oraciones, digamos, o párrafos que hay en la palabra. Pero la palabra es poder, mis hermanos. Y cuando leemos la palabra, somos instruidos, somos llevados a conocer un poco más de Dios. Y créanme que pensaba y meditaba también, antes de preparar obviamente el retiro también, que obviamente le extiendo la invitación a que puedan asistir este día sábado. Y nosotros conversábamos con el pastor porque teníamos que ver los expositores, teníamos que ver tantas cosas. Y bueno, una de esas personas era nuestro pastor Sebastián, que bueno, el pastor pidió por algo la oración por él. Es importante, ¿cierto?, ayudar a los pastores que son jóvenes, a los pastores que también necesitan de Dios. No somos personas duras o de metal que no nos destruimos, sino que somos personas que necesitamos de Dios cada día. Y meditaba porque con mi pastor queríamos buscar ciertos expositores, y una de las primeras personas que se nos venía a la mente era nuestro hermano Jonathan. Y el pastor me decía, pero predica tú también, predica tú. Y yo le decía, pero pastor, yo me gusta más, y siempre lo he reconocido, me gusta más enfocarme en lo que es alabanza, me gusta enfocarme más en lo que es la adoración. No es que le tenga miedo, digamos, a leer la palabra y a poder predicar, pero siento que ese es mi lado más fuerte que con la palabra. Y cuando leía la palabra, habla exactamente sobre el Espíritu Santo, mis hermanos. Y es una palabra que quizás yo quise quitar, o una palabra que quizás quise esquivar en ese tiempo, que quizás mi pastor igual quería que yo igual hablara sobre el Espíritu Santo. Pero cuando tocó, obviamente, el calendario que ustedes ven, que el pastor pone, y cuando vi que me tocaba Romanos 8, y viendo el título de la palabra, dice viviendo en el Espíritu Santo. Entonces, en esta hora vamos a orar al Señor primeramente para poder entregar esta palabra, para que Dios me use y que no hable mi boca, no hable mis palabras, sino que hable el Espíritu de Dios en esta hora. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío santo, en el cual hemos podido adorar, hemos podido quizás, Dios mío santo, expresarte, Señor, palabras de amor, palabras quizás, Señor, de perdón también, Señor, porque como dije, Dios mío santo, somos personas que fallamos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Y no hay mejor lugar, Dios mío santo, en el cual podamos arrodillarnos, Señor, podamos postrar, Dios mío santo, nuestro ser, Dios mío santo, nuestro espíritu. Y quizás, Señor amado, cuando hay lágrimas en nuestros ojos, Señor, no hay mejor lugar que derramarlas delante de ti, Señor. Dios mío, yo en esta hora te pido, Dios mío santo, que tú me seas usando, Señor. Así también, Dios mío santo, que hable tu Espíritu Santo en esta hora, Dios mío santo. Queremos buscarte, Señor, queremos anhelarte más, Dios mío santo. Y que le hemos puesto tanto enfoque, Señor, a lo que tú nos dejaste, Dios mío santo, cuando tú partiste hacia los cielos, Señor Jesucristo. Que esto, Dios mío santo, el regalo, Señor, que tú nos dejaste, la salvación, Señor, y este consolador, Dios mío santo, que es el Espíritu. Dios mío, que tú nos seas ayudando, Señor, y que nos puedas dar el entendimiento para poder hablar de tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te honramos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero, antes de empezar, tenemos que recapitular un poco sobre lo que pasó en Romanos 7, ¿cierto? Y una de las cosas que Pablo, en los últimos versículos que él relataba y predicaba, ¿cierto?, y le hacía entender a los romanos, de que había una ley de la carne que entendía él que había algo en nosotros, algo que hacía que nuestro cuerpo o nuestra mente, ¿cierto?, entrara en el pecado. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros, a veces pensamos en hacer lo bueno, pero al final terminamos haciendo lo malo. Entonces, por eso Pablo, ¿cierto?, en los últimos versículos dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él daba una respuesta con tanto poder, que decía que daba gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que así como yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado.
Pablo le daba gracias al Señor porque entendía que él era librado, ¿cierto?, de esta ley de la carne, digamos, esta ley humana, por medio de Jesucristo. Entonces él en el capítulo 8 da una respuesta más elaborada, digamos, de que por qué por medio del Espíritu era librado él de la ley de la carne. Amén. Y dice así, vamos a ir leyendo poco a poco para ir entendiendo la palabra. Amén. Yo tengo aquí mis apuntes igual, así que vamos a ir con calma leyendo, ¿cierto?, su palabra. Dice así, vamos a leer la Reina Valera. Dice, el primer versículo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La simple declaración de ninguna condenación viene a aquellos que están en Cristo Jesús, ya que el Dios el Padre no condena a Jesús, tampoco Él condenará a aquellos que están en Jesús. Ellos no están condenados, no serán condenados y no pueden ser condenados. El ahora pues, cierto, significa de que Él dice, viene de un argumento lógico. Puedo probar que digo aquí, esto es lo que es lo que Él prueba. Si somos uno con Jesús, Él en nuestra cabeza. No podemos ser condenados. No puedes absorber la cabeza y no puedes condenar la mano. No puedes ahogar al pie mientras la cabeza esté fuera del agua. Unidos a Él, escuchamos esto, ninguna condenación. Pablo empieza, ¿cierto?, con este primer versículo, proclamando de las primeras palabras que no hay ninguna condenación. No hay nada. Cuando estamos en Cristo, ¿cierto?, no hay ninguna condenación. Pero dice obviamente en una parte del versículo que los que no andan conforme a la carne, sino conforme, ¿cierto?, al Espíritu. Cuando dice ninguna condenación, ¿cierto?, este lugar de confianza y paz viene después de la confusión y el conflicto que tenía Pablo, ¿cierto?, en Romanos capítulo 7. Ahora Pablo ve a Jesús y encuentra su posición en Él. Pero en este capítulo es mucho más que una respuesta al capítulo anterior. Comienza, ¿cierto?, con ninguna condenación, el capítulo 8. Y va a terminar este capítulo, para que ustedes vayan más o menos recordando, que va a terminar con ninguna otra cosa creada nos podrá separar y en medio no hay derrota, para que lo tengamos en cuenta. Pablo empieza con ninguna condenación y va a terminar el capítulo hablando sobre que nada nos podrá separar de Dios. Cuando Pablo habla, ¿cierto?, sobre de los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, estas palabras son dirigidas, ¿cierto?, de Pablo, porque si bien es cierto que aquellos que están en Cristo no deberían ni conscientemente andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pero esta no es una condición para su estatus de ninguna condenación. Nuestra posición en Jesús es la razón de nuestra posición de ninguna condenación. Amén. Cuando recibimos esta gloriosa declaración de parte de Dios, la recibimos aunque merezcamos condenación. La recibimos porque Jesús llevó la condenación que merecíamos y nuestra identidad ahora se encuentra en Él. Así como Él ya no está condenado, tampoco nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, créame que hemos sido, ¿cierto?, nueva criatura, hemos sido nuevos en Él. Y que Pablo dice que no hay ninguna condenación, es esto, mis hermanos, de que Jesús se llevó la condenación en aquella cruz. Amén. Debemos recordar eso. Jesucristo se llevó la condenación, ¿cierto?, del pecado, de la ley del pecado, y se llevó, ¿cierto?, la condenación que nosotros merecíamos, que era obviamente la perdición, pero Jesucristo vino y nos salvó. Amén. Vamos a leer, ¿cierto?, el versículo del 2 al 4. Dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo, es semejante de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley del pecado, mis hermanos, y la ley de la muerte era una ley fuerte y aparentemente absoluta. Cada pecado que cometemos es una prueba, ¿cierto?, de lo que es la ley del pecado. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo es aún más fuerte, y la ley del Espíritu nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Somos hechos libres de la ley del pecado. A pesar de que Él inevitablemente lo hace, el cristiano no tiene que pecar,
porque Él ha sido librado del dominio del pecado. Somos librados de la ley de la muerte. La muerte ya no tiene poder duradero contra el creyente. Amén. Entonces debemos entender, ¿cierto?, que cuando nosotros estamos, ¿cierto?, hay dos leyes que aquí mencionan, la ley del pecado y de la muerte. Jesucristo, Pablo da a entender que Jesucristo obviamente nos libró de ese dominio, ¿cierto? Nos libró del dominio del pecado. La ley puede hacer muchas cosas, nos puede guiar, enseñar y contar acerca del carácter de Dios, pero la ley no puede dar energía a nuestra carne, nos puede dar el estándar, pero no puede darnos el poder para agradar a Dios. Muchas veces queremos hacer muchas cosas buenas, como estaba leyendo, podemos quizás querer guiar en buena ley, querer enseñar, contar, ¿cierto?, de las maravillas que ha hecho el Señor, pero a veces nuestra carne a veces no piensa como el Espíritu piensa, y actuamos a veces como a veces no queremos ver más allá de lo que Dios a veces quiere poner en nosotros. ¿Ya? La ley es débil debido a que habla a nuestra carne, viene a hombres carnales y le habla como hombres carnales, pero la obra del Espíritu nos transforma por la crucifixión del viejo hombre e imparte al nuevo hombre un principio superior que la carne. Dice una persona que estuve leyendo: una vid no produce uvas por una enmienda del Parlamento. Estos son los frutos de la propia vida de la vid. Así la conducta que se conforma al estándar del reino no se produce en ninguna demanda, ni siquiera por la de Dios, sino que es el fruto de la naturaleza divina que Dios da como resultado lo que Él ha hecho en Él y por Cristo. Amén. La ley no podía derrotar al pecado, solamente podía detectar el pecado. Solamente Jesús puede derrotar el pecado, y Él hizo exactamente eso a través de la obra de la cruz. Para poder derrotar el pecado, Jesús tuvo que identificarse con aquellos atados por Él, viniendo en semejanza de carne de pecado. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo eligió cuidadosamente sus palabras aquí, indicando que Jesús no estaba en el pecado de la carne, pero que Él se identificó con la carne totalmente. No podemos decir que Jesús vino en la carne de pecado, ya que Él estaba sin pecado. No podemos decir que Jesús vino en semejanza de la carne, porque Él en realidad fue humano. No fue solamente un humano extraordinario, pero podemos decir que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, porque a pesar de que fue humano, no tenía pecado en sí mismo. Y Él condenó, ¿cierto?, el pecado en la carne. Fue, ¿cierto?, por Jesucristo, cuando llevó la condenación que nosotros merecíamos, y como estamos en Cristo, la condenación que merecemos nos pasa por alto. Es muy impresionante entender, mis hermanos, que esta condenación, este pecado, ¿cierto?, que a veces teníamos en nosotros, fue tanto el sacrificio que hizo Jesucristo, que nos libró de esas cosas, mis hermanos. Nos libró, ¿cierto?, del pecado, nos libró de la condenación que teníamos, ¿cierto? Y debido a que Jesús cumplió la justicia de la ley, porque estamos en Cristo, la ley se cumple en nosotros. La ley es cumplida en nosotros en cuanto a la obediencia, porque la justicia de Jesús nos representa. La ley es cumplida en nosotros en cuanto al castigo, porque cualquier castigo demandado por la ley fue derramado por Jesús. Pablo nos dice que nosotros cumplimos la justicia de la ley. Él dice cuidadosamente que la justicia de la ley es cumplida en nosotros. No es cumplida por nosotros, sino en nosotros. Jesús es nuestro sustituto. Jesús fue tratado como un pecador para que nosotros pudiéramos ser tratados como justos. Mis hermanos, es importante, ¿cierto?, como relato y lo que escribía, ¿cierto?, en estos párrafos que estoy leyendo. Es importante tener en cuenta el sacrificio que hizo Jesús, porque al momento de que leía, porque hay muchas palabras que a veces quizás como que ¿cómo les puedo decir? Que a veces, no sé, como que se repetían y habían algunas cosas, pero al momento de que leía podía entender más aún el sacrificio que Jesús hizo, porque nos daba a entender Pablo aquí que esto es vivir en el Espíritu, es vivir en paz, vivir en comunión, vivir en una vida en la cual no tenemos preocupaciones, en el cual tenemos que obviamente cada día acercarnos más y más a Dice
También cuando dice nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, las personas que disfrutan de esto son aquellas que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Su vida está marcada por la obediencia al Espíritu Santo y no por la obediencia a la carne. Dios quiere que el Espíritu gobierne sobre nuestra carne. Cuando permitimos que la carne reine sobre el Espíritu, nos encontramos atados a los patrones pecaminosos y a la desesperación que marcaron la vida de Pablo, como lo relataba en el capítulo 7, ¿cierto? Que nuestro andar, ¿cierto?, sea un andar conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne. A veces, muchas veces queremos andar como nosotros queremos, mis hermanos. A veces queremos andar, queremos quizás hacer el bien, pero a donde vamos a veces hacemos igual nuestra voluntad y no hacemos la voluntad del Señor. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, mis hermanos, de que debemos dejar de pensar a veces en nosotros mismos o pensar a veces en nuestros propios actos, sino que también poder orar y poder también pedirle al Señor que Él nos guíe en cada paso que damos. Amén. Vamos a leer del versículo 5 al 8. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne pueden agradar a Dios. Pablo nos da de una manera fácil, ¿cierto, mis hermanos?, de saber si caminamos en el Espíritu o si caminamos en lo que es en la carne. El ver simplemente en qué cosas piensa en nuestra mente. La mente es un campo de batalla estratégico donde lucha la carne y el espíritu. Muchas veces, quizás no nos sale por la boca nuestros pensamientos, pero nuestra cabeza trabaja día a día. Y trabaja a veces no solamente con pensamientos buenos, a veces vienen preocupaciones, a veces vienen temores, a veces vienen en que quizá a veces cometemos el error de pensar en qué vamos a hacer el día de mañana, cuando sabemos que el día de mañana le pertenece solamente a Dios y en Él están todas las cosas, ¿cierto? Entonces no debemos pensar en estas cosas de la carne, porque cuando uno piensa, ¿cierto?, en la carne, se nota cuando uno está pecando, ¿cierto?, delante del Señor. Podemos ser que a veces, quizás, como dije yo, personas nobles que tienen buenas intenciones. Pedro tenía buenas intenciones cuando le dijo a Jesús que evitara la cruz, pero Jesús le respondió a Pedro con estas palabras y fuertes: me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. A veces ese es el error que cometemos muchas veces nosotros, que a veces queremos evitar lo que Dios nos quiere dar. Queremos hacer, como dije, queremos hacer nuestras cosas solamente. Debemos entender que Dios día a día nos está hablando y día a día nos está guiando para ser mejores. Amén. Cuando nuestras mentes están ocupadas en las cosas de la carne, traemos muerte a nuestras vidas, pero el ocuparse del Espíritu trae vida y paz. Amén. Cuando a veces nos preocupamos solamente de nuestras cosas, quizás a veces nos llenamos y son solamente sentimientos, son cosas que a veces, cosas que son pasajeras. Estamos en un tiempo, en un minuto, disfrutamos, nos alegramos, o a veces estamos tristes y es algo pasajero. Pero cuando nos ocupamos del Espíritu Santo, cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu de Dios, somos llenos, porque dice su palabra que eso nos trae vida y paz. Y créanlo, mis hermanos, cuando nos buscamos al Señor, eso crea que llena más que cualquier placer de la vida, más que cualquier cosa del mundo. Eso de verdad que el Espíritu nos trae nos trae mucha paz y nos trae mucha vida a nosotros. Amén. Sin embargo, dice, debemos protegernos contra una espiritualidad falsa y ver que Pablo se refiere a la carne hasta este punto como un instrumento de rebelión contra Dios. Pablo no se refiere a las necesidades físicas y emocionales normales de las cuales podemos pensar, solamente de la gratificación pecaminosa de esas necesidades. A veces, como decía, podemos tener las mejores intenciones, podemos tener quizá los mejores pensamientos, queremos hacer lo mejor a veces, pero realmente a veces el hacer lo mejor no significa que tú estás haciendo lo mejor delante de Dios. A veces significa que estamos haciendo solamente nuestra voluntad y no estamos haciendo la voluntad del Señor. Amén. La carne
batalla en contra de Dios debido a que no quiere ser crucificada ni entregada al Señor Jesucristo. No quiere vivir. Si alguien me puede leer Gálatas 5, versículo 24. Si alguien me lo pudiera leer, se lo agradecería. Amén. La carne, como estamos leyendo, es batalla día a día contra el espíritu. Batalla. Porque como decía, a veces nuestra misma carne, nuestra misma voluntad no quiere hacer la voluntad del Señor. Y eso hace de que tenga ese pensamiento de que a veces nuestra carne no quiere ser crucificada, no quiere llevar esa cruz en su carga, en nuestra carga, ¿cierto? Nuestro cuerpo humano no quiere llevar a veces quizás esa cruz. Porque quizás, como le digo yo, no queremos quizás quitar los ojos de algún, no sé, pues póngale de algún deseo, de algún gusto que tenemos a veces, de alguna, póngale hoy en día, no sé, de alguna serie o de algo pasajero que nosotros estamos viendo. Y esas son las batallas que tenemos día a día, mis hermanos. Entonces debemos entender de que a veces nuestro cuerpo quizás no quiere llevar esa cruz, pero debemos hacerle entender de que hay algo en nosotros que es más fuerte que la carne. Amén. Pero los que son ciertos en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En esta batalla para domar la carne, la ley no tiene poder. Pablo nos dijo que los designios de la carne están en enemistad con Dios. Él puso énfasis aún más fuerte que eso. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No es negro, sino oscuridad. No está en enemistad, sino es enemistad. No está corrompida, pero es corrupción. No es rebelde, es rebelión. No es malvado, es maldad de sí mismo. El corazón, a pesar de que sea engañoso, es positivamente engañoso, mis hermanos. Es malo en lo correcto, pecado en la esencia. Es la destilación, la quinta esencia de todas las cosas que son viles. No tiene envidia contra Dios, pero sí tiene envidia. No es un enemigo, pero es enemistad real. A veces queremos cubrir nuestras fallas, queremos cubrir a veces los pecados, ¿cierto?, de la carne. Lo queremos cubrir a veces con palabras, ¿cierto? Como decía ahí, no es rebelde, pero sí hay rebelión. A veces sí hay alguna mentira piadosa. No, somos mentirosos delante del Señor. Y así, mi hermano, esos son como ejemplos que debemos entender. Amén. Podemos intentar hacer el bien en la vida sin estar sujetos a la ley de Dios. Podemos esperar poner a Dios en deuda con nosotros a través de nuestras buenas obras, pensando que Dios nos debe. Pero no funciona así. Según la carne, no pueden agradar a Dios, aun cuando la carne hace cosas religiosas que son admiradas por los hombres. Como dice en Romanos 8:7, cierto que leímos, quizás ningún otro texto de esta escritura dice que expresa de una forma completa el horrendo estado de perdición del hombre en pos de la carne. Leamos de nuevo el versículo 7, dice: las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no están sujetas a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Debemos entender de que la carne, ¿cierto, mis hermanos? Debemos entender que esta ley, ¿cierto? Esto que vivimos día a día, porque sabemos que tenemos solamente cuerpos terrenales en esta tierra, que algún día también nosotros esperamos y confiamos en el Señor que estaremos juntos con Él allá arriba en el cielo, en la tierra que Dios nos prometió. Y debemos entender esto, mis hermanos, que nuestra carne día a día batalla contra el Señor. Batalla. Y es porque a veces no dejamos que solamente Dios obre en nosotros. Dejamos que las cosas pasajeras, dejamos que las cosas triviales a veces nos gobiernen. Que a veces no sé si te peleaste con tu hermano, te peleaste quizás con tu padre, o te peleaste quizás con un compañero de trabajo. Esas cosas te guían a veces a tu actuar. No, eso no debe ser así. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el versículo 9 al 11. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
mis hermanos, debido a que el Espíritu Santo, cierto, es dado a cada creyente cuando nace de nuevo, cada cristiano tiene dentro de sí un principio más alto y más poderoso que el principio de la carne. Cuando nosotros somos nuevos en Jesucristo, tenemos un poder mayor en nosotros, que fue dado, cierto, por Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Amén. Esto significa que cada creyente tiene el Espíritu Santo. Es equivocado dividir a los cristianos entre los llenos del Espíritu y los no llenos del Espíritu. Si una persona no está llena del Espíritu Santo, entonces dice aquí un comentario bíblico que no es cristiana. Sin embargo, muchos se pierden de vivir la vida cristiana en plenitud constante del Espíritu porque son llenos del Espíritu, como lo ordenó Pablo en Efesios 5:18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Muchos, como dice aquí, muchos pierden a veces una vida cristiana, que vienen a los cultos, asisten a reuniones, asisten a las oraciones, asisten a muchas cosas, pero realmente no viven en el Espíritu, mis hermanos. Y por eso que a veces, muchas vidas cristianas no entienden y no comprenden lo que el Espíritu Santo les quiere hablar día a día, lo que el Señor quiere de ti cada día, o lo que el Señor quiere de mí cada día. Amén. Y a veces muchas de esas vidas se pierden, mis hermanos. Se pierden porque, como estábamos leyendo, a veces nos guiamos solamente por nuestros sentimientos, por nuestro, no sé, egocentrismo que a veces tenemos, que queremos ser mayores o que queremos ser quizás superiores o queremos demostrar muchas cosas buenas delante de los hombres. Pero como dice su palabra, esto no agrada al Señor. Hay otras cosas que sí agradan al Señor. Y que agrada al Señor es vivir en el Espíritu Santo. Amén. Quiero hacer unas preguntas, mis hermanos. ¿Cómo sé que yo tengo el Espíritu Santo en mi vida? Y quiero que usted medite en su puesto ahí y las voy a leer las preguntas. ¿Te ha llevado alguna vez el Espíritu Santo a conocer al Señor? ¿Ha puesto el Espíritu en ti el deseo de honrar a Jesucristo? ¿Te conduce el Espíritu Santo a ser más como Jesús? ¿Está obrando el Espíritu Santo en tu corazón? Son 4 preguntas que les dejo, mis hermanos. Las voy a repetir nuevamente. ¿Te ha llevado el Espíritu Santo a conocer al Señor? Puede ser por medio de alguna oración, por medio quizás de alguna alabanza, mis hermanos. ¿Te ha llevado el Espíritu, te ha puesto el Espíritu Santo en ti el deseo de honrar a Jesucristo? Yo creo que una de las cosas que a veces cuando uno honra al Señor es lo que a veces demanda la ley, con nuestra ofrenda a veces, con nuestras primicias, con tantas cosas que podemos darle ejemplos, pero la mejor honra que le podemos dar al Señor es nuestra obediencia, mis hermanos. Es la obediencia que nosotros le entregamos al Señor. ¿Te conduce el Espíritu Santo a ser más como Jesús? Yo creo que a alguien o más de alguno aquí, hoy que están aquí, mis hermanos, más de alguno ya está en mi vida. A veces el Señor pone en nosotros, ¿cierto? Y nos conduce el Espíritu a ser más como Jesús. ¿Por qué? Porque a veces el Espíritu Santo nos amonesta. Cuando a veces estamos haciendo las cosas mal, ahí está el Espíritu Santo recordándote, hablándonos al oído de que hay algo mal en nosotros. Y está orando el Espíritu Santo en tu corazón. Son preguntas que les dejo, iglesia. Ya que Jesús vive en nosotros, ¿cierto? El viejo hombre está muerto, pero el Espíritu vive y reina y vivirá su salvación aún por medio de nuestros cuerpos mortales por la resurrección. No solamente nosotros estamos en Cristo, pero Él también está en vosotros. Y ya que Dios no puede morar en un hogar con pecado, el cuerpo viejo, ¿cierto?, tuvo que morir cuando Jesús murió. El Señor no puede habitar en un templo que está lleno de a veces de cosas de nosotros humanas, cosas que quizás obviamente no agradan al Señor. Amén. Debemos cuidar nuestro cuerpo, mis hermanos. A veces no solamente físicamente, porque a veces, claro, a veces engordamos, de repente estamos más flaquitos, o a veces, no sé, tenemos el pelo muy largo, o no sé, diferentes cosas. Pero estamos hablando no de la apariencia física, mis hermanos, estamos hablando de lo espiritual. Debe cuidar su cuerpo, porque ahí, cuando usted recibió al Señor, Jesucristo mora en su cuerpo, mora en su corazón.
Amén. Leamos el versículo 12 y 13. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice, la carne, cierto, otra vez reiterándolo, no nos da nada bueno. Por lo tanto, no tenemos ninguna obligación de complacerle o consentirle. Nuestra deuda es con el Señor y no con la carne. Debemos entender eso. Ustedes no tienen una deuda con su hermano, no tienen una deuda con su familia. Usted tiene una deuda con el Señor. Y esa es una deuda que jamás vamos a poder pagar, mis hermanos. Porque nada compra la salvación, mis hermanos. Nada. Solamente la compró una persona y nos la regaló a todos nosotros, que fue Jesucristo. Amén. Pablo nos recuerda constantemente que el vivir conforme a la carne termina en muerte. Necesitamos ser recordados porque muy seguidos somos engañados al pensar que la carne nos ofrece vida. Y no es así, mis hermanos. La carne, las cosas del mundo no te van a ofrecer vida. Debemos recordar eso, iglesia. Nada de lo de afuera te va a ofrecer vida. Solamente aquí, dentro, obviamente en tu morada, en tu cuarto, cuando tú tienes quizás tu devocional con el Señor, cuando tú oras al Señor, ahí es donde el Señor te da vida. Y te da vida en abundancia. Amén. Cuando hacemos morir las obras de la carne, es cierto, debemos hacerlo por el Espíritu. De otra forma seremos como los fariseos y espiritualmente orgullosos. Pablo nos dice que no solo somos salvos por la obra del Espíritu, sino que también debemos caminar por el Espíritu si queremos crecer e ir tras la santidad en el Señor. No podemos ser como algunos de los Gálatas que pensaron que podían comenzar en el Espíritu y luego encontrar la perfección espiritual a través de la carne, como dice en Gálatas 3:3. Y lo leo: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Debemos tener eso en cuenta, mis hermanos. Cuando nosotros hacemos las cosas por el Espíritu de Dios, no podemos terminar por las obras de la carne. Si empieza usted por el Espíritu, termine por el Espíritu. Aunque a veces nos cueste, porque a veces nos cuesta, si es verdad. A veces nos cuesta poder soltarnos, nos cuesta a veces soltar nuestra vida ante el Señor. Pero debemos soltarnos delante del Señor para que Él también, al momento que nosotros empecemos con el Espíritu, terminemos en el Espíritu, mis hermanos. Debemos tener eso en cuenta en esta hora. Si empezamos en el Espíritu, terminemos en el Espíritu. No terminemos en las cosas vanas del mundo, no terminemos en las cosas vanas de la carne, como dice su palabra. Terminemos en el Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. Versículo 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Es adecuado que los hijos de Dios, cierto, sean guiados por el Espíritu Santo. Sin embargo, no debemos pensar que ser guiados por el Espíritu es una condenación previa para ser un hijo de Dios. En lugar de eso, nos hacemos hijos primero y luego el Espíritu de Dios nos guía. No, Pablo en esta cita no dijo: todos los que van a la iglesia, estos son hijos de Dios. Él no dijo: todos los que leen su Biblia, estos son hijos de Dios. Todos los que son patriotas de su país son hijos de Dios. No todos los que participan en la comunión, estos son hijos de Dios. En el texto prueba que dice para que ver si somos hijos de Dios es ver si realmente somos guiados por el Espíritu Santo. Reitero, no todas veces, como lo decíamos más arriba, a veces muchos se pierden. Muchos a veces se pierden. Y cuando podemos ser realmente, decir que somos hijos del Señor, es cuando, como dice su palabra, cuando vemos realmente que somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo nos guía el Espíritu Santo? Dice, escribí unas par de cosas que dice: somos guiados por el Espíritu Santo cuando tenemos la dirección de Él. En el sentido de que cuando nosotros hacemos las cosas bien, es porque sentimos realmente, porque cuando uno hace las cosas bien delante del Señor, uno las siente, mis hermanos. A veces uno piensa que es solamente cosas de la carne, pero no debemos confundir algunas cosas. Pero cuando hacemos las cosas bien con la dirección del Señor, lo sentimos. Somos guiados cuando nos acercamos al Señor, somos guiados por un gobierno que es por el gobierno, cierto, de nuestro Señor Jesucristo. Y somos guiados mientras cooperemos con el líder, que es nuestro Señor.
No dice todos los que son conducidos, ¿cierto?, por el Espíritu de Dios. No dice eso, ¿cierto? Dice que cuando nosotros somos guiados, ¿cierto?, por el Espíritu Santo, somos realmente conocidos como hijos del Señor. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? Nos guía al arrepentimiento, nos guía a pensar poco en nosotros y mucho en Jesús, nos guía a la verdad, nos guía al amor, nos guía a la santidad y nos guía a ser útiles delante del Señor. Mis hermanos, no piensen solamente de que a veces cuando venimos, ¿cierto?, al templo, y usted está sentado, ¿cierto?, en su silla cómodamente, usted no puede ser útil delante del Señor. Cuando nosotros nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, créame que sentimos de parte de Dios que somos útiles y somos muy útiles delante de Él. Y he visto muchas vidas que han sido útiles delante del Señor y han sido usadas por el Señor. Y si usted siente que no ha sido usada por el Señor, si usted siente de que no ha sido usado hasta el día de hoy por Dios, pídaselo al Señor. Porque créame que en sus manos hay cosas milagrosas que pueden pasar. Hay cosas que nada ni nadie puede relatar. Solamente cuando vivimos esa experiencia con Jesús, podemos decir realmente que somos utilizados por el Señor. Amén. Vamos a leer el versículo 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En pocas palabras, Pablo dice que aquellos que son hijos de Dios, nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, conocen su estatus porque el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que es así. No debemos de preguntarnos si en verdad somos cristianos o no. Los hijos de Dios saben quiénes son. La ley judía decía que de la boca de dos o tres testigos todo debía ser establecido. Pero hay dos testigos de nuestra salvación. Uno es nuestro testimonio propio. Que nosotros un día nos postramos delante del Señor, aceptamos al Señor y fuimos obviamente aceptados por Jesucristo y nos convertimos, ¿cierto?, a nuestro Señor. Y el otro testimonio es el testimonio del Espíritu Santo, que cuando Él obra en nosotros, Él también puede testificar de que nosotros somos hijos del Señor. Amén. Vamos a leer el versículo ya 18, si no me equivoco. Sí, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que nosotros ha de manifestarse. Pablo no era ajeno ni ciego a las aflicciones de la existencia humana. Él experimentó más que la mayoría de nosotros hoy. Sin embargo, aún consideraba que la gloria futura sobrepasaba las aflicciones presentes. Sin una esperanza celestial, Pablo consideraba la vida cristiana como necia y trágica, como lo relata en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos que conmiseración de todos los hombres. Amén. Pero la luz de la eternidad es la decisión más sabia que alguien puede hacer. Esta gloria venidera no solamente será revelada a nosotros, pero en realidad será manifestada en nosotros. Dios ha puesto esta gloria en el creyente desde ahora mismo. Cuando estemos en el cielo, la gloria simplemente será manifestada. La gloria será manifestada y no creada. La implicación es que ya existe, pero no es aparente. Es algo que quizás a veces hoy en día no vemos, mis hermanos. Pero cuando estemos arriba en el cielo, podremos ver esta gloria, ¿cierto?, que Jesús nos entregó. Que podemos ver de que ahí van a haber ciertas aflicciones a veces en el tiempo presente, van a haber muchas cosas que nos van a pasar, muchas preguntas que a veces nos vamos a hacer, pero debemos entender de que con Jesucristo tenemos más que la victoria asegurada. Amén. Y vamos a pasar, mis hermanos, para ya no extenderme tanto porque está viviendo el tiempo igual, al versículo 28, del 28 al 39, vamos a leerlo, ¿ya? Dice así en el nombre del Señor. Ahora bien, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conformen a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿como no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia,
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La soberanía y la capacidad de Dios de manejar cada aspecto de nuestras vidas es demostrada por el hecho que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Cuando Dios nos corrige, mis hermanos, sentimos realmente de que Dios nos ama. Usted no vea que cuando Dios lo corrige, mis hermanos, es que me está castigando el Señor, ya me está molestando, ya me está diciendo que no haga esto. No, mis hermanos, cuando Dios te corrige, siéntete bendecido, porque Jesús te está hablando. Y algo muy importante, muchas veces muchos no tienen esa dicha o no tienen esa bendición de escuchar la voz del Señor o escuchar del Espíritu Santo. Pero cuando Dios nos recalca, cuando Dios nos habla con amor y nos obviamente nos enseña con amor para hacer el bien, créame que uno debe sentirse lleno de amor, lleno de decir gracias, Señor, porque tú me hablas, ¿cierto? Dios es capaz de obrar todas las cosas, no solo algunas cosas. Él obra cada una para bien. Esta promesa es para aquellos que aman a Dios dentro del marco de entendimiento bíblico. Y Dios maneja los asuntos de nuestras vidas porque somos llamados conforme a su propósito. La cadena eterna de la obra de Dios se ve en la conexión entre los que antes conoció, predestinó, llamó y justificó y glorificó. Dios no comenzó una obra en los romanos simplemente para abandonarlos en medio de sus aflicciones. Pablo está diciendo que Dios es el autor de nuestra salvación, y eso desde el principio hasta el fin. Desde que Dios creó esta tierra, desde que Dios empezó su obra, ¿cierto? Él la va a terminar, mis hermanos. Lo que Dios un día empezó en ti, lo que Dios un día empezó en mí, lo va a terminar, mis hermanos. Y lo va a terminar porque Él es perfecto, mis hermanos. Y nosotros confiamos en el Señor de que Él nos va a perfeccionar día a día, mis hermanos. Por eso estamos aquí. No estamos aquí solamente para decir, solamente escuchar a veces o solamente alzar nuestras manos, sino que también para poder entender de que un día el Señor va a terminar la obra que empezó en nosotros. Amén. Sin embargo, nuestra participación en este plan eterno es esencial, reflejada en su meta, que podamos ser conformes a la imagen de su Hijo. Y este es un proceso que Dios hace con nuestra cooperación, no algo que Él simplemente nos hace. Esta es la razón del plan de Dios. Dios nos adopta en su familia, con el propósito de hacernos como Cristo Jesús, similares a Él en la perfección de su humanidad. Por eso, mis hermanos, debemos ser muy agradecidos de parte del Señor por poder tener ese título, mis hermanos. El título de ser llamados hijos de Dios. No es cualquier título, no es cualquier que, obviamente, sin desmerecer los que han estudiado, los que han sacado su carrera, los que han sacado quizás muchos pergaminos o cuadros, ¿cierto?, con muchos estudios. Pero el título mayor que podemos recibir como personas es ser llamados hijos del Señor. Amén. Y Pablo empieza preguntándose en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si usted se lo medita en su mente, ¿quién contra nosotros? ¿Quién está contra tuya? ¿Quién está contra de ti? ¿Quién está contra de mí? Si Dios es con nosotros, si creemos eso, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Si todo lo que tuviéramos que fueran los primeros capítulos, ¿cierto?, de este libro de los Romanos, ahora Pablo ha mostrado todo lo que Dios hizo para salvar al hombre de su ira y equipararlo para tener victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Quién puede dudar que Dios es por nosotros? Cuando Dios regaló y dio a su Hijo, ¿cierto?, para que muriera por todos nosotros, ese fue el mayor regalo que Dios hizo para equiparar nuestra pelea, ¿cierto?, con la carne, para equiparar esa pelea que tenemos contra el pecado.
Nuestros corazones débiles y propensos, que son propensos, ¿cierto?, al ilegalismo a veces, a la incredulidad, reciben estas palabras con dificultad. Dios es por nosotros. Ellos le han fallado, pero Él es por ellos. Ellos son ignorantes, pero Él es por ellos. Ellos aún no han dado mucho fruto, pero Él es por ellos. A veces, muchas veces, como lo hemos dicho en esta prédica, fallamos a veces, mis hermanos. Pero Dios no nos falla a nosotros. A pesar de todos los días, cuando Él renueva su misericordia cada mañana, podemos ver realmente que Dios no nos falla. No nos falla en ninguna área. Y solamente a veces tenemos que tener paciencia para poder, ¿cierto?, recibir la respuesta del Señor. El que no escatimó ni su propio Hijo, decía la palabra, si el Padre ya dio su regalo más grande, ¿cómo podemos pensar que no nos dará los regalos más pequeños? Jesucristo fue el regalo más grande, pero quizá el Señor tiene regalos más pequeños para cada uno de nosotros, y cada uno, bueno, lo dará a su tiempo, ¿cierto? Pero debemos estimar el sacrificio que hizo Jesucristo, ¿cierto?, en aquella cruz, mis hermanos. Y esa es una de las partes que, créanme que cuando yo leía la palabra, Dios recalcaba en la palabra realmente, ¿se acuerdan realmente de que Jesús murió por nosotros? ¿Se acuerdan realmente de que Jesucristo pagó un precio por nosotros? A veces nos olvidamos, mis hermanos. A veces nos olvidamos de que Jesús pagó un precio tan alto. Un precio que nadie va a poder pagar, ¿cierto? Estamos seguros, ¿cierto?, de que cualquier cosa hacia nosotros somos, ¿cierto?, declarados no culpables a veces por el juez supremo. ¿Quién puede presentar un cargo adicional? Estamos seguros de toda condenación. Si Jesús es nuestro defensor, promoviendo nuestro beneficio, ¿quién puede condenarnos? No importa cuáles sean nuestras circunstancias, no importa cuántas sean nuestras aflicciones en el tiempo presente, pero nada, como dice su palabra, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Y esto nos hace más que vencedores, mis hermanos. ¿Usted se siente vencedor con Jesucristo o se siente perdedor con Jesucristo? Lo vuelvo a reiterar, porque para que me digan con un amén o que lo digan ahí. ¿Usted se siente vencedor con Jesucristo o se siente perdedor con Jesucristo en su vida? Yo creo que todos nos sentimos vencedores con Jesucristo en nuestras vidas, porque a veces quizá no nos toman en cuenta en muchas ocasiones. Quizá en muchos lugares, en nuestro trabajo, igual, a veces, como decía nuestra hermana Isolda, le preguntaban a la hermana Isolda y la escuchaba yo, ¿usted conoce al Señor? ¿Usted conoce al Señor? Yo creo que sí, obviamente todos conocemos al Señor. Y lo podemos decir, yo creo que yo lo puedo decir, usted lo puede decir y toda la iglesia lo puede decir, que conocemos al Señor. Y que lo hemos conocido porque Dios ha hecho cosas grandes en nosotros, mis hermanos. Y podemos testificar de eso. Porque esa es una de las grandes comisiones que nos dejó nuestro Señor y que debemos recordar, que es predicar y dar a entender de que Jesucristo hizo algo en nosotros, hizo algo tan maravilloso, que el Señor regaló, ¿cierto?, a su Hijo por la condenación, ¿cierto?, para poder librarnos del pecado de este mundo, amén, y darnos esa salvación. Entonces eso debemos recordarlo, de que en Cristo, ¿cierto?, somos más que vencedores. Y como decía, ¿cierto?, en su palabra, ¿cierto?, dice, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por eso yo en esta noche, y yo creo que cada uno podemos decir, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amaste con un amor tan infinito que tú nos llenas en este tiempo. Y nos llenas en este tiempo que a veces hay tanta maldad que quizás, como dice su palabra, no van a venir tiempos mejores. No van a venir quizás tiempos que uno va a ver muchas cosas buenas, ¿no? Muchos van a querer ir contra la ley de Dios, mis hermanos. Muchos van a querer ir quizás contra la ley del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, mis hermanos. Como dice su palabra, nada, le reitero, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie, mis hermanos. Nadie. Iglesia,
nadie te podrá separar del amor de Cristo Jesús. Declárelo en su vida. Nada me podrá separar en el amor que es en Cristo Jesús. Ni ninguna aflicción. Porque dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo principado, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es de Dios. Nos ha mostrado que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, mis hermanos, nada. Como decía su palabra al principio, no hay condenación para los hijos del Señor, porque hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro defensor, Él es nuestro abogado allá arriba en los cielos. Por eso cada día, si a veces nos equivocamos, pidámosle todos los días perdón al Señor. Si sentimos gratitud, agradezcale al Señor. Pero es necesario que entendamos de que debemos dejar de que la carne gobierne nuestro cuerpo, que nuestra carne gobierne nuestra mente. La carne no puede ser más que el espíritu. El espíritu tiene que ser más que la carne. ¿Y eso cómo se consigue? Orando, buscando al Señor, leyendo su palabra, teniendo devocionales en su casa, en su cuarto, donde quiera que esté, y poder predicar la palabra del Señor. El Señor está aquí, mis hermanos, y quiere bendecir a la iglesia. Mi hermano, le invito a que se pongan en pie. Y yo en esta hora quiero hacer una oración, una petición, digamos. Aquellos o aquellas que en este tiempo se han sentido quizás gobernadas por la carne, gobernadas a veces por el pecado, ¿cierto? Y se sienten quizás débiles delante del Señor. Se sienten débiles espiritualmente. Que si ustedes quieren pasar a este lugar, si usted quiere que oren por ustedes, también puede levantar su mano. Si usted quiere orar ahí en su puesto y pedirle al Señor que nos dé más gobierno en nuestra espiritualidad, digamos, que lo podamos hacer, mis hermanos. Reitero, la palabra decía, mis hermanos, ninguna cosa creada, nada, mis hermanos, ni los problemas, ni las situaciones que vivamos día a día, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Entienda eso. Recordemos día a día eso. Que pasen las situaciones que pasen, pasen los problemas que vengan. O sea, a veces vienen situaciones buenas, porque a veces también vienen situaciones buenas en las cuales Dios nos bendice, Dios nos da alegría, Dios también nos da tanto gozo, también que Dios también sea ahí con nosotros, que ese amor que Él nos impartió, que ese amor también lo demos a luz a aquellos que también a veces aún no lo conocen. Recuerda, iglesia, eres luz en medio de esta oscuridad, eres luz en medio de a veces de las adversidades que a veces pasan día a día. Y si tú aún no estás reconciliado con el Señor, si tú ahora en este tiempo no estás con el Señor al 100%, si hay algo que te falta en ti, pídeselo al Señor. A veces agradecemos al Señor, pero esta es la instancia en la cual Dios nos invita a que podamos pedir de Él. Y mis hermanos, los que puedan, podamos orar de rodillas, mis hermanos. Muchas veces estamos sentados, muchas veces a veces estamos en pie, pero he comprendido en este tiempo, mis hermanos, que la mejor lucha, o la lucha que uno mejor puede dar a veces, es de rodillas, mis hermanos. Y lo comprendía también porque al momento de recordar las rodillas, me acuerdo siempre de mi madre. Cada mañana ella, como siempre le he relatado, cada mañana ella se postraba delante del Señor, se arrodillaba delante del Señor y pedía la dirección de Él. Y así también tenemos que pedirle a nosotros, mis hermanos, pedir la dirección del Señor. Amén. Así que oramos al Señor, y después le quiero pedir a mi hermana Alicia que pueda orar por la iglesia, que pueda orar por la espiritualidad de la iglesia. Hay algo tan importante que va a pasar el día sábado. Han pasado situaciones, tantas cosas con los chicos del coro, han pasado por situaciones, se han enfermado, hay alguna gente que quizás le ha tocado trabajar de noche. Hemos vivido tanto conflicto a veces, pero yo sé que el enemigo quiere opacar a veces lo que quiere entregar el día sábado, mis hermanos, que yo sé que en ese día se va a presentar el Espíritu Santo con un poder, con una unción, en el cual vamos a ser llenos todos, mis hermanos.
A veces quizás algunos no piden por la unción del Espíritu Santo, pero les digo en esta hora que el día sábado, si usted la quiere pedir, pídasela al Señor. El Señor le dará conforme, cierto, a su tiempo, le dará conforme quizás a su palabra, mis hermanos. Pero debemos pedir esto para que la ley de la carne, como decía su palabra, no nos gobierne, sino que nos gobierne el Espíritu Santo. Amén. Oramos al Señor, nos arrodillamos delante del Señor y pídale al Señor que lo fortalezca, que lo guíe y que nos dé esa paz que solamente Él da. Amén.